Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo y en esta oportunidad pues me acerco a ustedes al final de este día tan hermoso que Dios nos ha permitido tener, un día donde la familia pues ha celebrado el día en inglés se llama Memorial Day, ¿verdad? El día donde hacemos remembranza de aquellos hombres y mujeres que fueron a pelear por la libertad de los Estados Unidos en alguna u otra guerra o en alguna u otra manera. Entendemos de que el Señor nos ha permitido estar en este país de libertad y pues este día pues se toma ese tiempo para hacer memoria de aquellos hombres y mujeres que han caído en las guerras por pelear por la libertad de este país. Así, mis hermanos, pues al final de este día, pues no queremos pasarlo sin recordarle que usted tiene que leer la palabra de Dios. Y para el día de hoy, pues es el día 27 de mayo, estaremos leyendo el capítulo 14 de Primera Carta a los Corintios, de acuerdo a nuestro diario devocional Avivamiento 2019. Uy, lo tenía de cabeza. Diario devocional Avivamiento 2019. A través de este diario nos dice que tenemos que leer hoy el capítulo 14 de este hermoso libro. Y aquí Pablo todo el capítulo lo dedica a la profecía y a las lenguas. Y tal vez, como no es una explicación tan profunda, solo queremos explicar cómo Pablo dice que se alegra de que todos puedan hablar lenguas y le dice a la congregación, espero que todos hablen lenguas, pero más me gozo cuando todos pudiéramos profetizar, porque el que profetiza, dice, eh, habla la revelación de Dios, a cambio el que habla lenguas para sí mismo o para alguien más, no va a poderlo entender. Entonces necesita ser intérprete. Entonces Pablo en su lectura dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si usted se da cuenta, Pablo lo que está expresando es de que debe de pedirse al Señor los dones de profecía y de lengua para nosotros podernos comunicar por el Espíritu Santo y permitir al Señor que nos use para hablar a su congregación. Eso es lo que en síntesis dice él en todo el capítulo, de que los dones que el Espíritu Santo nos da son para edificación del pueblo del Señor. Dice, ahora pues hermanos, yo sé que vosotros los he hablado en lenguas, entonces, pero que él dice, si yo no tengo interpretación, entonces no lo debería de hacer. Entonces, Pablo empieza a dar una directriz y él dice, bueno, cuando vayan a hablar en lenguas, hablen en lenguas, porque todos están hablando en lenguas, porque el don de lenguas es la manera en que sabemos de que el Espíritu Santo entró a nuestra vida, o sea que es la señal de que fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos en nuestras lenguas, en nuestra oración, debemos de orarlo para nosotros mismos, en un tono bajito, y de esa manera pues cada quien puede orar como lo desee. Lo que estaba pasando en esta congregación es que todos hablaban en voz alta y todos entonces no se sabía quién era el que iba a profetizar, quién era el que iba a dar una palabra en lenguas y quién es el que iba a dar una palabra en lenguas para ser interpretada. Entonces, como se da cuenta, había un poquito de desorden y de hecho él, Pablo, lo dice al final, ¿verdad? Y dice que Dios es un Dios de orden y el Espíritu se sujeta al profeta y pues Dios es un Dios de orden y no de confusión, sino de paz. Como se da cuenta, Pablo está mencionando de que no debe de, a la hora de predicar, a la hora de hablar las lenguas, debe haber un orden. Entonces él dice, si va a haber alguien que va a dar una palabra a través de lenguas, se tiene que tener un intérprete y quiere hacerlo en orden, uno por uno. Entonces cada quien busque su tiempo, su espacio, espere su turno. Y lo mismo los que profetizan, dice Pablo. Si usted sabe que Dios le va a dar una palabra para el pueblo, entonces pare, espere su turno y cuando le den su turno usted lo habla. Porque aparentemente en este lugar, en esta congregación de Corintios, estaba mucho relajo. De hecho, hay una parte al final casi donde él habla acerca de la mujer. Él dice que manda a que la mujer calle en la congregación y si quiere saber algo, aprender algo, que vaya y pregunte en la casa y que su esposo le enseñe.
Entonces, Pablo lo que está haciendo es tratando de traer un poco de orden en la casa del Señor, ya que las mujeres que estaban hasta en la parte de atrás de la sinagoga querían escuchar lo que decían los profetas, pero como había un desorden, entonces entre ellas mismas decían, yo creo que dijo esto, no, no, yo creo que dijo lo otro. Y entonces, mientras que ellas hablaban de eso, había más desorden a la hora de querer escuchar lo que Dios traía. Entonces, por eso él dice, cuando uno habla en lenguas extrañas, uno, si no las interpreta, si uno mismo no las interpreta o no hay un intérprete en el medio de la congregación, entonces dice el Señor que las hablemos para nosotros mismos. Y eso creo que es lo importante de este capítulo, eh, que lo hagamos en orden, ¿verdad? El profeta también de dos en dos, de dos o tres, y que esperen su turno para profetizar, dice. La mujer que calle, como lo hemos dicho anteriormente, y aquí hay algo bien interesante que dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea, gente que no conoce del Señor, entran al templo, no van a entender nada y van a pensar que estamos locos, dice él. Eso es lo que estaba sucediendo. Todos hablaban lenguas y lenguas y bla, 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 bla. Y entonces la gente entraba en conversa y decía, ¿esto qué les pasa? Están locos. A cambio, el que profetizaba, ellos decían, wow, aquí está Dios porque Dios está hablando a través de estos hombres. Por eso que Él está diciendo, debemos nosotros de hacerlo en orden y con interpretación. Mi versículo se encuentra en el versículo número 3 y 4, donde dice, eh, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hermanos, todo lo que es un regalo del Espíritu Santo, todo don que viene del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia, no es para nosotros hacernos millonarios, no es para nosotros hacer una tienda y empezar a vender profecías, interpretaciones, sino que al contrario es para edificar a la congregación. Pero mis hermanos, entendamos esto, de que la señal que el Espíritu Santo, o sea, la señal de que fuimos bautizados por el Espíritu Santo son las lenguas. Recuérdense que aquí en el aposento alto dice que todos completos, recibieron el don de hablar en lenguas, unas lenguas como de fuego, y toda la gente pensaba que estaban borrachos, pero Pablo le dijo, no, esta es la señal que habíamos pedido, estábamos esperando la promesa y Dios nos dio la promesa, y cómo lo sabemos es por el que todos hablamos en diferentes lenguas. Por eso que Pablo al principio de este capítulo dice, yo quisiera que todos hablaran lenguas, y de hecho es una manera de saber que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo si usted habla lenguas. Si usted no habla lenguas, posiblemente no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo aquí dice, hay otros dones y el don de la profecía es el que yo quisiera que todos tuvieran. Ahora, cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de que debemos de profetizar, que debemos de declarar la palabra. Eso es profecía, la profecía que está en la palabra, lo que ya está escrito. Eso es lo que debemos de profetizar. Claro, cuando el Señor utiliza el vaso de una persona, la persona de alguien, y va a hablar a través de ellos para dar una profecía al pueblo, obviamente es para algo que está sucediendo en ese momento, pero que lo que va a recitar es la palabra, no va a haber nada nuevo. Lo que va a decir el profeta es la palabra de Dios. Por tanto, mis hermanos, hagámoslo en orden, dice el Señor, dice Pablo aquí, y que la mujer que se mantenga tranquilita, que aprenda en la casa. Entendemos que eso fue por ese momento, pero si en una congregación de hoy en día tenemos micrófonos y a la hora que un profeta va a hablar, se le pone el micrófono, todos podemos escuchar. Por tanto, nosotros no vamos a aplicar este término de que la mujer calle en la iglesia. Al contrario, le vamos a decir a la mujer que cante, que levante sus manos, que le grite al Señor, que disfrute. Esa es otra parte que también decía Pablo en este capítulo acerca de la alabanza. Él dice que nosotros debemos de tener entendimiento en la alabanza, saber por qué es lo que cantamos, qué es lo que decimos, que tal vez dice él ahí, que a lo mejor sabemos 5 palabras, dice, pero sabemos qué significan y la cantamos con tan amor que digamos 1000 palabras en lengua extraña y no entendamos nada de lo que estamos alabando. Debo de alabar al Señor con entendimiento, dice. Así, mis hermanos, se me fue el sol, se me fue el día, pero espero que ustedes pues no pasen el día sin leer la palabra del Señor. Les bendigo, les amo a la Congregación Lluvias de Gracia. Espero que hayan pasado un tiempo muy especial con su familia. Les esperamos el día de mañana, martes, a las 7:30, allí en la congregación para seguir estudiando de la palabra de Dios. Bueno, y antes que me terminen de comer los mosquitos, me despido de ustedes. Que Dios les bendiga y será hasta el día de mañana que el Señor nos permita volver a grabar un video para motivarle a leer la palabra de Dios. Dios les bendiga.